Bien, entonces bienvenidos todos al segundo coloquio que tenemos en el posgrado en Ciencias Físicas. En esta ocasión tenemos el gusto y el placer de contar con la participación del doctor Gustavo Martínez Meckler. Él es físico por la Facultad de Ciencias, hizo una maestría en matemáticas en la Universidad de Warwick y después un doctorado en física por la Universidad de Manchester. Él es investigador titular C del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM y es investigador distinguido con el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. También es un reconocido promotor de la transdisciplinaridad bajo el enfoque de los sistemas complejos, el cual se ve reflejado en el hecho de que fue fundador y miembro y primer jefe del Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física, y también es miembro fundador del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con el doctor Martínez. Gustavo, son todos tuyos. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí. ¿Qué más que hablar de las cosas que a uno le gustan y qué más hablar con estudiantes? Ese es uno de los privilegios que tenemos en nuestro trabajo, ¿no? Ahora, en particular, de lo que más me ha llamado la atención a lo largo de mi carrera, pues ha sido lo de los sistemas complejos, con una formación en física estadística y dinámica no lineal, y con un énfasis sobre biología, como la mitad del trabajo que he hecho ha sido sobre biología. Y ahorita lo que les voy a platicar es un proyecto que, ahora sí les paso la transparencia, que tiene que ver con el estudio de la fecundación, y es un trabajo que tuve la gran fortuna de establecer una colaboración muy, muy cercana con un grupo experimental que trabaja en el Instituto de Biotecnología. Yo trabajo en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en Cuernavaca, y pues a lo largo de muchos años de estar trabajando con biología, siempre uno como teórico se queda con pues, la ansia de que pueda uno convencer a grupos experimentales que lleven a cabo pues, las propuestas que uno hace. Y aquí lo que sucedió es que la invitación vino de parte del grupo experimental, es el laboratorio de Alberto Darson, y llevamos, no sé, ya 11, 12, 13, no sé cuántos años colaborando intensamente, y es fantástico eso de que uno hace una propuesta, se ve en un experimento, el lenguaje que se tiene entre los experimentales y los teóricos es común, uno entiende el problema que ve el otro, en fin, ha sido una experiencia muy gratificante, ojalá les pueda transmitir algo de ese entusiasmo. Entonces aquí lo que están viendo en la pantalla es en el centro de la pantalla lo que se ve es es el equivalente a que estuviera aquí el huevo, y que el huevo tiene suelta muchos óvulos. Bueno, aquí está el erizo hembra, suelta muchos óvulos, y es una fuente de óvulos lo que está acá. Eso se puede hacer experimentalmente de una forma no invasiva, y entonces es una de las cosas padres del experimento que podemos hacer se pueden hacer estas determinaciones. Y lo que están viendo aquí son espermatozoides de erizo de mar, y lo que ven de colores es la concentración de calcio, y resulta que las variaciones en la concentración de calcio son las que dirigen y orientan el lado del espermatozoide para que se pueda ir hacia el huevo. El huevo tiene alrededor de él una como gelatina, y esa gelatina tiene un decapéptido que se llama en este caso espera, que es el caso de los erizos de mar, que es la fecundación externa, y lo que sucede es que se pega a la espera y cambia las oscilaciones de calcio, y son las oscilaciones de calcio las que determinan que se llegue aquí. Todo esto lo vamos a ver con todo cuidado más adelante. Ahora, coincidió este seminario con una sorpresa muy grata, y va a tomar unos pocos minutos para hablar de esto, y es que en este año el Premio Nobel de Física se dio, como dice aquí, es el anuncio del Premio Nobel por
en Suecia, y dice, for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems. Este premio se dio a 3 personas. Los primeros 2 trabajan en cuestiones climáticas y el tercero tiene alguna contribución en esa área, pero es el que trabaja de lleno en lo que yo llamaría el estudio de los sistemas complejos desde el punto de vista de la física, pero aplicado a muchos lados. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar conversando con él, y uno va a su oficina. Cuando yo fui ahí, toda una pared que tenía en su oficina eran puros libros de inmunología. Y en ese momento estaba trabajando en inmunología, estaban haciendo trabajos que fueron parteaguas en el área. Y así se han metido muchísimas cosas. Aquí lo que está diciendo es que es Giorgio Parisi, por el descubrimiento del juego que hay pues entre desorden y fluctuaciones en sistemas físicos a todas las escalas. Pues, voy a hablar más de él porque los otros 2 salen de mi área de competencia, francamente, pero en su caso ha sido una persona que ha inspirado generaciones, ha formado muchísimos físicos por todos lados, trabaja en Roma, en la Sapienza, y es un promotor de ideas, es una imaginación que es desbordante la que él tiene. Si uno tiene la fortuna de poder platicar con él, que en un caso, durante un sabático, sí se dio el caso que pude hablar con él, junto con otros colegas italianos, la cantidad de ideas que genera, las pistas que descubre, son desbordantes. Ha trabajado en todo, en cosas de física fundamental, ha hecho máquinas dedicadas para cálculos de autómatas celulares a alta velocidad, ha trabajado de lo que más se le reconoce es en sistemas desordenados, en particular vidrios de spin y luego vidrios, en fin. Pero más que dar una plática sobre París, y quiero hacer patente esta cuestión del enorme gusto, porque trabajando sobre sistemas complejos desde hace 40 años, empezamos en una situación en que éramos los totales herejes y se consideraba que eso no era física, bien dicho, ¿no? Entonces, esto es precisamente un reconocimiento de que el área de sistemas complejos dentro de la física es una área que es ya un área como que entra en las áreas reconocidas fundamentalmente. Entonces, aquí lo que diría yo es, creo que voy a poner para que sea automático. Pues estas frases por aquí, esta información. Resulta que en México, la persona que indudablemente ha sido el pionero, el germen de los estudios de complejidad, fue Germán Arcocho, que fue un médico y luego se sacó su licenciatura, la hizo en la Facultad de Ciencias en Física, el doctorado en Princeton en Física de Partículas Elementales, pero siempre tenía este gusanito de regresar a la biología, se metió de lleno de la biología y además era pues la cuestión de la justicia social siempre la tenía patente, trabajó en sistemas sociales, en todo trabajó. Pero independientemente de que trabajó en todo, un grupo de mexicanos que pudimos conocer a Parisi y que nos formamos con Cocho, y un grupo de italianos cercanos que también tuvieron interacción con las 2 personas, la frase que se acuñó era que Germinal era el Parisi mexicano. Tenían una confluencia de mucho de su forma de ser, forma de expresarse, imaginación, generosidad con sus ideas, etc. Entonces quería hacer patente este reconocimiento aquí a Germinal. Y con Germinal lo que hicimos fue hace 40 años, como acabas tú de mencionar, Francisco, echamos a andar, escribimos el proyecto de Departamento de Sistemas Complejos. Como mencionó Francisco, yo fui su primer director, pero estamos hablando de hace 40 años. Perdón, el departamento se formó hace 30 años, pero previo a eso, echamos a andar un seminario, que es el Seminario de Sistemas Complejos y Física Estadística, es el que actualmente existe en el IFUNAM, todavía existe. La palabra de sistemas complejos primero era sistemas dinámicos, luego se pasó a sistemas complejos. Y inició precisamente en noviembre de hace 40 años, ahorita cumple los 40 años.
Y fue, entre otras cosas, gracias a este trabajo que se realizó aquí, que se llevó a cabo luego la fundación, que pudimos echar a andar el Departamento de Sistemas Complejos, de habiendo adquirido la experiencia acumulada de este tipo de discusiones que sucedieron en este Instituto de Física. Por supuesto, hubieron muchas otras condiciones que influyeron para que se formara el departamento. Y también algo que quería decir ahorita de sistemas complejos, pues puesto que esta es una plática que se da dentro del posgrado y me dio un gusto inmenso y gracias al trabajo de muchas personas dentro del posgrado de Ciencias Físicas se abrió esta vertiente que es sobre física estadística y sistemas complejos. Y así como sucedió eso, se ha dado en otros sitios, en la Universidad la Universidad de la Ciudad de México, en San Luis Potosí hay un posgrado muy interesante. A nivel educativo están saliendo focos de interés y de docencia en sistemas complejos. Y luego, pues aquí lo que quería puntualizar es que hay grupos que trabajan sobre sistemas complejos, que tienen la etiqueta que se llama sistemas complejos, y esos grupos los hay muchos en la Ciudad de México, en el Politécnico, en la Universidad Autónoma, en la Universidad de la Ciudad de México, en la UNAM, grupos en Hidalgo, grupos en Jalisco, en Michoacán, en Morelos, en Nuevo León, en Puebla, en San Luis Potosí, en Tamaulipas, en Veracruz, en Yucatán, y seguro se me pasan otros, ¿no? Pero en todos esos sitios ya hay personas que están dedicadas al estudio de los sistemas complejos. Entonces, como mencionamos, hubo una reunión precisamente sobre el premio Nobel y ahí se buscaba nuevas propuestas y hice la propuesta que se forme una sociedad mexicana sobre sistemas complejos, el estudio de sistemas complejos, porque ya se sale del ámbito de lo que sería una sola disciplina. Y luego aquí nada más puse esta referencia, que es un recuento histórico sobre sistemas complejos que salió en una revista de ciencias, y ahí está la referencia. Pues voy a tratar de no tomarme más tiempo en esto, porque es muy, pues me dan ganas uno de hablar más de esto. En fin, el mensaje final es que estamos de fiesta. Bueno, pues ahorita a la 1:20 ya empezamos con el trabajo de que queremos de los sistemas complejos. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es darles un panorama general de una área de investigación que hemos estado desarrollando durante pues, unos 12, 13 años, para ahí más o menos, ¿no? Y con esa característica que les dije, que es un trabajo teórico experimental. Lo que les voy a presentar aquí son los trabajos relacionados con la parte teórica y, en general, en el estudio de sistemas complejos, a mi parecer, cosas que se deben de resaltar son la no linealidad, la retroalimentación, la multifactorialidad, la heterogeneidad, jerarquías que son de ser temporales, espaciales, los sistemas que son adaptativos y los comportamientos que son emergentes. Y aquí en esta referencia de aquí hay una presentación precisamente de todas estas ideas en el contexto de la fecundación. Todo esto se aborda ahí. Y luego la otra parte que quiero puntualizar aquí es que como voy a estar hablando de modelos, la variedad, los recursos y los formalismos que se están a nuestra disposición para poder estudiarlo es enorme. Y aquí voy a dar nada más una vertiente de lo que sería introducirse a estudiar cosas en biología con un aspecto de sistemas complejos. Hay otra vertiente muy grande que tiene que ver más bien con análisis de grandes datos, de inteligencia artificial, en la que se va de una información masiva a tratar de concluir qué es lo que es más relevante. Y esta otra, que es la que estoy presentando aquí, es que se va más bien de un conocimiento experimental muy particularizado, con todos los detalles, y a partir de ahí se van haciendo modelos, ¿no? Entonces son las dos formas, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Ahorita está más bien de abajo para arriba. Pero para hacer esto, y especialmente con la intención de hacer modelos, pues las cosas que uno puede mostrar, y lo van a ver en la plática, es que pueden haber variables que son discretas, que son continuas, hay parámetros, los parámetros pueden ser fijos, dependientes del tiempo, estado dependientes, aquí hay una retroalimentación, es una no linealidad que aparece por acá, interacciones son de corto alcance, pueden ser locales, pueden ser globales, pueden ser lineales, pueden ser no lineales. Una cosa distinta de las interacciones son las correlaciones. Las correlaciones
pueden ser fuertes, débiles, de corto alcance y de todas las escalas. Y esta parte de todas las escalas aborda un punto que a mí siempre me ha gustado mucho, que tiene que ver con el concepto de criticalidad. También de eso vamos a estar hablando. La diferencia de interacción y correlación, espero que sea muy clara. La interacción es que dos objetos tienen ahí una interacción, hay un resorte, hay una fuerza, una interacción ahí metida. Y la correlación es más bien de índole estadístico, de que una parte del sistema se entera o no se entera de que le pasó algo en otra parte del sistema. Entonces, si no se entera, ya son estadísticamente independientes, no hay correlación. Si se entera, existe una. O sea, si yo agarro y le pateo a alguien acá, alguien que está por acá, se entera, ahí está la correlación. Si ya no se enteró, pues ya son cosas independientes. Y luego la dinámica. Lo que yo quiero platicar ahorita, mucho que se habla es acerca de cómo se hacen modelos y las interacciones y la topología es importante. Pero una vez establecido eso, la parte que se me hace más jugosa, la que a mí me entusiasma más, es que ya puestos los elementos, ven cómo se interaccionan, queremos ver a lo largo del tiempo cómo están caminando. Y esas son dinámicas. Entonces aquí ese problema son problemas dinámicos. Los problemas dinámicos pueden ser deterministas, pueden ser regulares, pueden ser caóticos, pueden estar sujetos a ruido, pueden ser estocásticos, híbridos, a que se mezclan los dos, estables, inestables, marginales, asintóticos y transitorios. Es otra propiedad muy importante que aparece en los sistemas complejos, que a veces no se llega a los estados asintóticos atractores, sino se vive entre transitorios y se transita entre transitorios, nunca se llega a los extremos. Ahí está metida el cubo de la complejidad. Y los sistemas pueden ser de redes, pueden ser homogéneos. Heterogeneidad es algo que quiero enfatizar. Y esa heterogeneidad puede estar en el espacio y en el tiempo. Bueno, con eso termino la parte así general. Y ahorita sí, el tema de la plática. El tema de la plática es fecundación. Y vamos a estar hablando de fecundación externa, que es de invertebrados marinos, erizos de mar. Aquí hay algo que nos interesa mucho, que es la quimiotaxis. O sea, por ejemplo, que el espermatozoide, ¿cómo se entera de que está aquí el huevo? Y hay un transportador químico, que es una señal química que el espermatozoide se da cuenta de eso, y entonces en virtud de eso se mueve, y es la quimiotaxis, ¿no? Y pueden ser modelos, los modelos que estamos viendo en esta parte aquí son modelos de redes regulatorias, son redes regulatorias de nado, y aquí aparece esa criticalidad, voy a hablar de ella, y un tema general importantísimo es la sincronización, la retroalimentación. Y aquí van a ver que se da una retroalimentación, ahora sí, muy compleja, entre los osciladores que se presentan adentro de la bioquímica y los osciladores del nado. Y luego de aquí, pues son sistemas dinámicos, hay pasajes de atractores, hay cuestiones que se tienen y vamos a abordar cuestiones que tienen que ver con la estructura, la función de la membrana flagelar y también los efectos de fármacos en la fertilidad. En el caso interno, eso es lo que estamos estudiando, esto fue más adelante, empezamos con los externos, son los ratones y humanos, son las redes regulatorias de la capacitación. Resulta que los espermatozoides de los humanos, cuando son eyaculados, son incapaces de fecundar. Entonces se tienen que capacitar. Es este proceso de capacitación que ocurre en el tracto femenino. Y luego están las redes regulatorias de la reacción acrosomal, que esa es necesaria en las últimas etapas de la fecundación. Aparecen de nuevo pasajes atractores. Se habla acerca de la fracción de capacitación, el efecto del pH y control de fertilidad. Ese tipo de cosas son las que voy a tocar y voy a tener que tocarlas bastante superficial, pero para tratar de dar un panorama general, ¿no? Entonces aquí, si pasamos a la fecundación, que es la fecundación interna, externa, esa se lleva, en este caso sería, por ejemplo, en el mar, y lo que tenemos aquí es que tenemos, estos dos son ejemplos, los erizos del mar, es un pez cebra, y aquí es la interna, y aquí hay un ejemplo que es el humano y el ratón. Una de las cosas que están en los sistemas complejos es explotar al máximo lo que uno pueda las analogías. Y de lo que aprende en un sitio se pasa para ver qué sucede en el otro. Ahora, hacer eso hay que hacerlo bien. No cualquiera lo hace bien, se tiene que requerir hacer mucha experiencia. Por ejemplo, Germinal es un artífice fue una expresión de cómo lograr esa analogía de una forma exitosa. París es otra persona. Así hay muchas personas. Pero entonces, la analogía es un punto central
Pero las cosas no son todas iguales. O sea, dentro de la analogía, dentro de las relaciones que se tienen, pues al final de cuentas también hay que reconocer las diferencias, ¿no? Entonces, por decir algo, mucho de lo que aprendimos en el erizo de mar lo podemos usar para trabajar sobre los mamíferos. Y uno de los trabajos que les voy a decir de capacitación es sobre los ratones, el de reacción plasmal sobre los humanos, y hay que tener cuidado cómo relaciona una cosa con el otro. Y para eso todo el conocimiento detallado, principalmente experimental, es fundamental. Lo que sí se tiene es que los mecanismos que hacen que esta cosa nade es que el flagelo lo que va haciendo es que va parece como un látigo que se está moviendo, luego vamos a ver que no es tanto un látigo, pero parece ser como eso, y entonces hay cambios de curvatura, los cambios de curvatura vienen de un mecanismo molecular muy intrincado que se encuentra a lo largo del flagelo. Aquí está un corte transversal de lo que está ocurriendo acá, y se tiene aquí todo un sistema de microtúbulos, y hay un grupo de 9 microtúbulos que están alrededor de la circunferencia y 2 internos, interacciones entre todos ellos, y son máquinas moleculares interesantísimas. Ahí los físicos también tienen mucho que hacer, y en México hay muchas personas que trabajan en este tipo de cosas. Ahora, aquí nada más es para dar una idea de que, pues, en el caso del erizo de mar, ese decapéptido que les había dicho se le espera, aquí está la gelatina que lo rodea, el pez cebra es otra cosa, en el caso de los mamíferos, hay toda una zona aquí que rodea el huevo, que hay que poder pasarlas, penetrarla. Luego hay otra zona que se llama la zona pelúcida, hay que meterse ahí, y luego se llega al huevo, y se llega al huevo y se tiene que llegar de una forma muy precisa. Incluso el ángulo con que el espermatozoide llega al huevo puede ser así o puede ser así, y dependiendo de eso, se tiene éxito o no se tiene éxito. Entonces, ahorita lo que les estoy mostrando es unas filmaciones que se tienen. Hay un ruido de fondo, alguien tiene el micrófono prendido, por favor que lo apaguen. Hay interferencia. Me parece que estoy el día. Sí, no se puede. Ok. Entonces aquí lo que les estaba enseñando ahorita era, voy a regresar. Aquí lo que están viendo ustedes es un erizo de mar, y esos son los espermatozoides. Y aquí lo que están viendo es también erizo de mar, que son los huevos. Y el asunto es que esos dos se tienen que encontrar. El erizo de mar lo que tiene es que salen, que cuando se liberan los huevos son del orden de 10 a las 6 huevos, y espermatozoides 10 a las 10. Entonces hay muchísimos huevos. Y tiene que ser tantos, son 1000 veces más los espermatozoides en el caso del erizo de mar que en el caso de los humanos. Pero claro, pues tienen que recorrer todo el medio externo, recorrer el mar, ¿no? Aquí los experimentos que se hacen, pues se inyecta aquí clorato de potasio. Aquí está, eso son una eyaculación de erizo de mar corresponde a la que tendrían 1000 humanos. Entonces se pone aquí clorato de potasio, las gónadas se comprimen, y aquí se tiene la eyaculación. Y aquí uno de los puntos centrales, el punto de quimiotaxis. Fíjense ustedes cómo están nadando. Estos son espermatozoides. Estos son videos en vivo, o sea, no son simulaciones ni nada, son observaciones que se hacen, que se están haciendo ahorita en el Instituto de Biotecnología y en un laboratorio de imágenes que está en Cuernavaca, un laboratorio nacional. Entonces, son cuando estaba en biotecnología, y aquí hay dos especies, una que se llama Pictus, otra que se llama Purpuratus, y lo que ustedes van a ver cuando vieron aquí que se puso rojo, es que ahí hubo una liberación de Speract que estaba en los huevos, y el Speract es lo que va a atraer al espermatozoide. Y lo que van a ver, lo que vieron acá es que se liberó aquí en el centro, y esos que estaban nadando por su lado, estaban aquí en campantes sin enterarse nada de lo que estaba pasando. Cuando sucede esto, se enteran de lo que está pasando y eventualmente están nadando para tratar de llegar. En cambio, estos no. Entonces, aquí hay un grado de quimiotaxis que es muy bajo, acá hay un grado de quimiotaxis que es muy alto. Y esto es un trabajo que se hizo también aquí, son los autores. Y lo voy a volver a pasar para que lo vean. Ahí va. Está nadando.
Y fíjense cómo esos de acá, que están empezando a girar todos aquí alrededor, y este no. Ese tipo de medidas que se toman. Lo que se mide es el calcio. Aquí lo que está viendo es la concentración de calcio adentro del flagelo. Aquí es como si estuviera la luz roja que liberó la espera. Y lo que se ve es que las fluctuaciones que tenía el calcio pues cambian drásticamente. Hay una componente tónica que sube y hay unos que suben así de golpe. Y lo que pasa es que estas subidas de golpe son los que van a condicionar el nado. Y eso está aquí. Esa es una transferencia clave. Lo que tienen aquí es que el espermatozoide, en general, en ausencia de cualquier perturbación, el erizo de mar, por ejemplo, están dando de vueltas en círculos. Eso tiene que ver con una asimetría que se tiene en la máquina molecular que les había mencionado. Cuando se libera el esperac y se absorbe dentro hay un receptor, lo toma el flagelo y inicia toda una red de señalización bioquímica, y en esa red de señalización bioquímica entonces empiezan a haber oscilaciones de calcio, y van a ver ustedes en la película que está aquí que de repente el flagelo se prende, y cuando se prende el flagelo, este nado que está así, en vez de continuar así, se redirecciona aquí, en cambio. Y entonces lo que sucede es que el comportamiento de las fluctuaciones de calcio está íntimamente ligado con la curvatura del nado. Y eso se los va a enseñar en una gráfica experimental. Entonces van a ver que está haciendo así, viene este flashazo de que se tiene un pico de calcio, como se sube, es la derivada la que importa, y entonces nada casi recto, otra vez un pico, viene para acá, y entonces ahí van viendo que todo eso se va condicionando por los flashazos. Eso es lo que les voy a enseñar aquí. Entonces, esto que está acá es que se está moviendo así, es como si vieran moviéndose así, va con la trayectoria esta negra que está acá, esa es la cabeza nada más, que tiene calcio. Ahí viene la señal, toma un rato para que pueda llegar a influir sobre el calcio, y ahí se prendió el flagelo y se dio vuelta. Todo viene para acá, se prende y se dio vuelta. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno observa. Y lo que acaban viendo ustedes es que tienen dos osciladores. Un oscilador que tiene que ver con cómo la señal se transmite adentro del flagelo, y tiene las oscilaciones, y otro que tiene que ver cómo nada y cómo descubres un toro. Entonces ahorita me voy a tener que ir más rápido. Aquí lo que están viendo es que tienen ustedes que este comportamiento de nado recto con círculos se da en muchas especies. Aquí están varias especies marinas que están ahí, todos tienen el mismo comportamiento, y el mecanismo con el cual estos están nadando, pues es un mecanismo que tiene que ver con una estructura que les había dicho de 9.2, que son los microtúbulos que están metidos acá. Esos microtúbulos están unidos. Aquí está la representación de una observación microscópica de esto. Y eso, lo que sucede es que eso lo que hacen es que si tienen ustedes dos de esos microtúbulos y los dos microtúbulos se quieren mover, pues no hay problema, se mueven, son unas máquinas moleculares muy interesantes. Y entonces, pero si sucede que están anclados aquí, cuando se mueven, pues se curvan. Y aquí se va generando la curvatura. Entonces, eso era nada más para dar una idea del mecanismo. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos en el modelaje? Lo que hacemos en el modelaje es que tenemos aquí una membrana. Esa membrana tiene todos estos elementos que están aquí. Esos elementos son intercambiadores de iones, son bombas, son canales, son de todo tipo, están todos clasificados. Cuando empezamos a trabajar con esto, yo hablaba con los experimentales y me enseñaban algo así, y dije, ya, y ellos dicen, ya, si tengo esta cosa con las relaciones aquí, ya tengo un modelo, y a esto le llaman un modelo. Van a poderse encontrar en literatura de bioquímica, de biología molecular, de biología, que dicen modelo tal, modelo tal, modelo tal. Y el modelo pues sí es un modelo, en el sentido que tiene una relación de causa-efecto que está incluida acá dentro, pero no se sabe cómo están interaccionando realmente, no se sabe cómo evolucionan en el tiempo, no se sabe qué pasa si yo quito de acá
bloqueo por acá y hago que aumente la actividad de acá. ¿Cómo influye esto en todo el comportamiento? Entonces aquí tienen ustedes todo tipo de interacciones que hay, son los calcios, el tónico, el supratónico, el supratónico se le da subidas, que va a controlar el nado, y entonces lo que se hace es que esto que les puse acá se pone como una red. Esta red es como un circuito, y aquí están todos los elementos, las rayitas quieren decir si son interacciones que son bloqueadores o activadores, y entonces ahora tenemos un circuito, y ese circuito lo podemos estudiar. En este caso lo discretizamos, y lo usual es que se tengan los circuitos en los cuales tienen ambas sus valores, son variables booleanas, más 1 menos 0, o más 1 menos 1, como quieran. Y lo que aquí sucede es que no, que necesitas tener más estados, porque hay unas condiciones en las cuales cierto nivel de calcio hace esto y otro nivel de calcio hace otra cosa, necesitamos más. Entonces esos elementos que están aquí tienen 3 estados, y esta red que se tiene aquí ya con esta cosa de los 3 estados, ya no es una red booleana, es una red que se llama lógica, nada más. Y todo comportamiento que vienen acá está aquí expresado. Por ejemplo, este comportamiento de aquí del GMP cíclico que está por acá, pues depende del estado de cómo se encuentra la guanidad toxiclasa, si está activada o no activada, pues si está prendida o no prendida, cómo influye. Y aquí es lo que estamos aquí, está apagada, luego está prendida. Luego tienen una retroalimentación que es negativa, que viene de acá de la fosfodiesterasa, y entonces esta está diciendo, bueno, estoy prendido o apagado, ¿cómo te voy a afectar? Tiene una autorregulación acá adentro. Entonces aquí tienen las entradas de esto. Y luego lo que dicen, bueno, pues lo que sucede es que si tienes esto, pues lo que pasaba es que si estabas antes apagado, vas a quedar apagado, aquí estabas prendido, quedas prendido, pero aquí si estás prendido, te apagas, así. Entonces son como unas reglas de tablas de verdad, y son las redes regulatorias de todo el circuito. Aquí está la dinámica metida en esto. Ahora, esta redecita que les puse ahorita tiene 8 elementos. Cuando estudian el calcio, son 432 elementos, y nos pasamos 2 años para poder escribir esta cosa, platicando biólogos moleculares, físicos, matemáticos, para ver cómo se podía hacer esta modelación. Entonces, ya una vez que se tiene esto, lo que pueden ver ustedes es que la red que les estoy enseñando de acá, esta tiene 20 nodos, 20 elementos. Los 20 elementos pueden estar prendidos o apagados. Entonces, son ceros y unos, y los especiales tenían valor de 2. Y entonces están viendo que pueden tener una configuración de todo el sistema. Y luego lo que sucede es que un tiempo después se evoluciona a otra configuración. Y así están haciendo en un espacio, que es un espacio de configuraciones, cómo evoluciona esto. Y se puede ver si una cosa se repite o no se repite. Y aquí, por ejemplo, el calcio se ve que se repite, hace 0, 2, 1, 1. Si me voy al que sigue, vuelve a ser otra vez 0, que se repite. Entonces hay atractores, hay una dinámica, hay comportamientos periódicos, hay cuencas de atracción. Todo lo que acabó estaba aquí, cómo quedó ahí. Entonces, aquí lo que les estoy dando es un software que desarrolló Max Aldana, en el cual puede poner apagados todos los elementos, luego prenden el espera, y el tiempo va avanzando para acá, y se va viendo cómo se va transmitiendo esta información acá. El voltaje es central. Esto es un problema fundamentalmente electrofisiológico. Entonces el voltaje es importantísimo, y va variando todos estos componentes que ven ustedes acá. Y eventualmente llegan al calcio. El calcio es este de acá. Y el calcio, lo que van viendo, por ejemplo, aquí, que es rojo, amarillo, amarillo, negro, rojo, amarillo, amarillo, negro, eso quiere decir que hay un comportamiento periódico. Y aquí le puse esta rayita aquí como amarillita para que vean que una cosa es ver cómo varía el calcio y otra cosa es ver cómo varía todo el sistema. Y aquí están viendo que esta tira de acá, que se ve levemente amarilla, se repite acá. Todo el sistema también tiene un comportamiento periódico. Es lo que estaba yo diciendo aquí, que todo el sistema tiene un comportamiento periódico. Y luego hay cuencas de atracción de estos. Estos abanicos son una condición inicial, como va avanzando, avanzando. Esto mide transitorios. Aquí están los atractores. Y total, ¿qué fue lo que sacó de eso? Se pudo ver que sabiendo, se hicieron predicciones. Y las predicciones hicieron que si yo bloqueara algún elemento dentro en sílico, bloqueaba un elemento dentro de la red, ¿en qué influía? Y lo que vimos era que entonces, si se bloqueaba cierto elemento, aumentaba el periodo de oscilación, si no, había un retardo del pico, y esas cosas que nosotros estábamos bloqueando en la red, esas cosas se podían hacer experimentalmente. Hicimos predicciones
estábamos con los experimentales, tenían todo el sistema andando y en poco tiempo, en cuestión de 2 meses o algo así, las predicciones que hicimos, todas estas, se corroboraron. El modelo hacía predicciones y se corroboraban cosas. Pero no nada más se corroboraban las cosas, se podía entender qué pasaba con el sistema. Y por ejemplo, aquí se veía que hay una droga que se utiliza y entonces esa droga actúa sobre 3 elementos y con el sistema, como podemos variar todo, lo que podíamos ver era qué pasa si cambiamos 3 al mismo tiempo. Hacer ese experimento es muy difícil, pero ver si se hace, qué sucede. ¿Hay una sinergia? ¿No hay una sinergia? ¿Qué pasa? Y entonces se aprendió que este ácido, este elemento de aquí, que es una droga, que este elemento de acá, cuando actúa, actúa sobre el comportamiento del erizo de mar y uno observa las observaciones de los datos experimentales si actúa en simultaneidad. Esta palabra simultaneidad era dificilísima hacerla y un modelo te lo permite ver. Entonces esto dio lugar a toda esta serie de publicaciones y involucrados aquí hay muchos doctorados, hay como unos 4 o 5 doctorados. Entonces aquí están los trabajos en los que salió esta cosa de acá y aquí es un ejemplo de predicción. Entonces aquí se bloqueaba un canal de potasio que está activado por calcio, que es dependiente del voltaje, y ese canal de calcio, lo que se hace es que se toma el sistema y luego se bloquea el canal y al lado de bloquearlo, en vez de tener 20, 21, tiene ahora 20, no aparece, se hace que toda la red aparezca como que ha estado muerto ese canal y se ve qué pasa con el calcio. Y aquí con el calcio lo que están viendo es que tiene periodo 4 y aquí en este lado lo que ven es que el periodo que tiene es 8. Es negro, rojo, amarillo, amarillo, negro, pero ahora viene rojo, rojo, amarillo, negro, hasta acá. Entonces modificó el periodo. Y aquí son los experimentos en los cuales se vio que eso fue el caso. Y aquí, pues no me da tiempo de darles todo con detalle, pero si se ponen a ver esto con mucho cuidado, van a ver que sí se modificó el periodo y se amplió, se hizo más grande el periodo. El bloqueo de ese canal se hace con un compuesto que se llama hidrotoxina. Aquí hay muchos problemas, por ejemplo, la especificidad de las alteraciones, etcétera. En la biología no hay blancos y negros, en la física también no hay blancos y negros, pero son muchos los factores que entran. Esa multifactorialidad es la que le da uno de los elementos más de complejidad a la biología, y a veces lo he dicho, la biología es un nicho de la complejidad. Aquí era otra cosa, se había una discusión sobre como qué canal era el canal más importante para el control del calcio, calcio que tanto nos importaba. Y se sabía que a nivel genético había los componentes para que hubiera un canal que se llama CADSPER, pero nadie lo había visto. Y nadie lo había visto funcionando. Pero se había predicho que tendría que haber uno con tal y tal propiedad, que sea dependiente del calcio, que sea dependiente del potasio y sea dependiente del pH. Entonces se postuló en cierta manera su existencia y luego lo que sucedió es que recientemente un grupo alemán encontró que existía. Entonces lo determinó y vio que estaba funcionando. Y además el CADSPER aparece en los mamíferos. Ahí está la analogía. En mamíferos hay CADSPER, ¿por qué no va a acá? Y es exclusivo de las células estas de fecundación, de los espermatozoides. Pero entonces aquí se vio, mete el CADSPER, proponlo cómo está, ve cómo crees que debe de interactuar y ahora hace una nueva red en la que aparece CADSPER y están los canales usuales. Y lo que sucede es que si ese es el comportamiento del sistema sin ninguna perturbación, si quitan los canales usuales, se convierte en el azul, se modificó. Si quitan el CADSPER, se modificó drásticamente. CADSPER está ahí, es importante y es dominante. Ahora, esta palabra que es importante y dominante no se queda ahí. Hicimos en el modelo, recuperamos el comportamiento de 8 experimentos. Y ahora se ve el modelo que daba los 8 experimentos, aquel en el cual CADSPER es el dominante y por eso ya se postuló, debe ser. Y hasta ahorita parece ser que todo está indicando que la propuesta que habíamos dicho que es dominante se está corroborando continuamente. Aquí, de hecho, hay una cosa interesante. Este modelo que está por acá tiene todos los 3 canales. Y tiene nada más uno de ellos. Uno pensaría que sería mejor que el otro, pero no. Porque cuando le dan el mismo peso a los 3 canales, resulta que lo que hace es que inhibe el comportamiento del más importante y entonces el resultado final es malo. Ahora, ¿qué cosa quiero decir aquí?
quiero hablar de la gente de ustedes que están en física y que hablan de sistemas dinámicos y hablan de atractores y cosas. Aquí aparecen también unos paisajes de atractores, hay unos regímenes transitorios, hay correlaciones y se puede hacer un análisis, el análisis de la estabilidad, robustez, degeneración, relevancia, control. Todo esto se puede hacer y muy bien especificado. Y aquí lo que están viendo, estos son paisajes de que se pone una condición inicial aquí en la configuración esa global, esa va avanzando por acá y luego está cambiando y viene, y eventualmente llega a esto y aquí está el atractor, aquí está cómo está trabajando. Y aquí lo que se observó era que si nosotros si quitamos algún canal dentro del sistema, resulta que el comportamiento del calcio aquí metido, resulta que es el mismo con o sin estos canales de acá. O sea, esos canales son redundantes. Entonces aparece la palabra redundancia. Y hay una forma de medir la redundancia. Aquí lo puse de una forma pictórica. Aquí está una cosa con numeritos y porcentajes y todo, y corrobora lo que les había dicho antes. Y hay mucho más sobre esto. Entonces, esto de aquí lo que dice es que si yo tengo un sistema, el sistema lo puedo hacer más chico, reduzco el sistema, quitando estos elementos de acá, quitando de acá, dejando quitando uno de estos de acá, y dejando reduje mi sistema, es una reducción de la red. Y si esa es suficiente o no, y resulta que eso es suficiente, con eso ya se puede lograr que todo funcione. Y luego aquí viene la parte que me encanta, esta parte de criticalidad. No sé si ustedes están habituados, si tienen algún tipo de experiencia de que hay unas transiciones de fase. En las transiciones de fase hay una transición de fase que es la transición de fase de un punto crítico, y en el punto crítico lo que sucede es cuando se pasa de una fase a otra, por ejemplo, cuando se pasa de un sistema magnético a uno paramagnético, entonces en el sistema se tienen fluctuaciones de dominios magnéticos y esas fluctuaciones son de todos los tamaños y los tamaños están, un bloque, digamos, está hecho con agujeros del otro bloque y con agujeros del otro y del otro. Hay estructura muy interna, muy compleja. De hecho, son comportamientos de tipo fractal. Y justamente cuando se estaba desarrollando estos sistemas de criticalidad, se desarrolló mucho del conocimiento de fractales y aparecen los fractales acá. Pero entonces ahí lo que está sucediendo es que el punto central es que se tienen correlaciones, no las interacciones, las correlaciones, y se tienen las correlaciones a todas las distancias. Entonces eso es un problema en que la física o la biología o lo que sea está actuando a todas las distancias. Entonces ese sistema sí que es complejo. Y eso está dándose en la criticalidad. Un premio Nobel que se dio a Kenneth Wilson fue precisamente sobre el estudio de los fenómenos críticos y sobre un formalismo que se llama grupo de normalización que permitió calcular cómo eran las divergencias que se presentaban en cantidades que se miden en los sistemas magnéticos o los sistemas en general de transiciones de fase termodinámicas. Entonces, que sí, la susceptibilidad, la capacidad calorífica, magnetización, distancia de correlación, cosas de ese estilo. Ahora, hablando con los biólogos cuando hablan de esta consistencia de que algo que es robusto y que puede evolucionar, que es un juego entre estabilidad y flexibilidad, es una cosa muy delicada. Es acordarse del pasado y cómo se hacia el futuro. Esto es una frase que utilizó Kaufman, que fue uno de los principales promotores de la biología teórica. Es una situación en la que la información que se está transmitiendo se optimiza. Eso a los biólogos les gusta mucho. Y tiene toda esta propiedad que tiene muchas escalas y tiene correlaciones, y los cambios que hay es muy frágil y todos los cambios cuestan cero. O sea, la energía libre que tienen ustedes con el factor de energía interna, con el factor de entropía, se cancelan, y entonces los cambios no cuestan. Y por eso, y tiene que ver con todas esas estructuras a todas las escalas. Entonces, el punto crítico es fundamental. Por ejemplo, una de las ideas, bueno, voy a darles este ejemplo. Se ha visto que hay esta criticalidad en biología, en genética, proteómica, metabolómica, sistema nervioso, biología del desarrollo, inmunología, ecología, evolución, movimientos colectivos, parvadas, todo eso. Y aquí lo que le estamos diciendo es que en fertilización también está ocurriendo esto. Y de hecho, esa era una de las propuestas principales, más de fondo de General Cocho, que lo que dijo y lo que defendió y que se está trabajando mucho sobre eso es que la vida se desarrolla en un régimen que es un régimen con una dinámica que es una dinámica crítica.
Entonces, es de muchísimo fondo ese tipo de situaciones. Y ahorita, así como estaba yo diciendo de los temas complejos, que cuando estábamos trabajando en esto hace tiempo, eras un hereje y no se te creía mucho, pues todavía esta cosa de la criticalidad en la biología, pues es un grupo minoritario que lo está empujando, pero cada vez se va presentando más y más y más. Esos casos de ir en contracorriente, pero fundamentalmente aquí, epistemológicamente aquí, esto es una cosa central. Y aquí nada más pues les puse una forma de poder medir esa criticalidad, más bien créanmelo, pero tiene que ver con cuando tienen una configuración y tienen otra configuración, hay distancias entre las configuraciones, son sistemas discretos, la distancia se llama de Hamming. Tiene que ver cuántas entradas aquí coinciden con las de acá, y si son todas iguales, la distancia es 0, si hay una distinta es 1. Entonces pueden hablar de que tienen un sistema, ponen un sistema en una configuración y pueden ver cómo se comporta el entorno de una cierta distancia con la evolución del sistema. Y lo que pueden ver es esto que está a una cierta distancia, ¿se comprime o se expande? Y entonces lo que mide este trabajo, que es el mapeo de Derrida, te dice cuándo perturbaciones se transmiten o cuándo se mueren. Y entonces, aquí lo que se tiene es que las perturbaciones en este régimen que está aquí se mueren, aquí crecen, aquí hay una transición, es una transición de fase. Si esta pendiente de eso que está midiendo aquí es 1, es un punto crítico, tiene las propiedades de punto crítico, son transiciones entre estados dinámicos, no son transiciones entre estados termodinámicos, son transiciones entre estados dinámicos. Y eso tiene que ver con la evolución, y si algo se ve como caótico, si algo se ve como estable, si algo puede evolucionar o no evolucionar. Entonces aquí lo que sucedió es que ese sistema es hipercrítico, la pendiente entró ahí. Y luego hay una forma de que si quito algún elemento del sistema, si pierde esa criticalidad o no. Y lo que sucede es que como la mitad de los nodos se pueden quitar, y si está abajo de esta rayita, quiere decir que se tiene una situación que perturbaciones se mueren, y si están acá, lo que pasa es que estos de acá, si se quitan, el sistema se aloca. Y entonces, digamos, estos elementos que están aquí no se pueden quitar, porque de plano son relevantes, son indispensables. Esos de aquí tienen una cierta redundancia. Si ven ustedes los que están aquí, que se quedan, y ven los redundantes, y lo comparan con el paisaje de atractores, coinciden los dos cálculos. Entonces, es una forma muy bonita de ver el efecto de la criticalidad. Luego aquí nada más otros formalismos, hay unos formalismos que son con ecuaciones diferenciales ordinarias, que están acopladas, que se sigue cómo va ocurriendo toda esta cosa de que se espera, cómo se transmite, que si la guanilata ciclasa, etcétera. Todo. Entonces, las ecuaciones que están aquí son las ecuaciones que vienen, que si estudian ustedes cuestiones en fisicoquímica, de cinética de reacción, son el típico de ecuaciones de cinética de reacción. Son ecuaciones que algunas son lineales, otras son no lineales. Entra aquí todo tipo de cuestiones de electrofisiología. Hay un potencial famoso que es de Huxley, hasta leyes de Ohm andan metidas acá. Y entonces con eso se empiezan a construir ecuaciones y se construyen y se van acoplando, y eso sí es empezar de que me pegué, qué pasa, Lo otro era empezar con todos y luego ver cómo interaccionan, y aquí es constructivo. El método constructivo es este de acá, el método de reducción del sistema. El sistema, cuando logramos reducirlo, coincide con este otro. Entonces, eso fue algo que nos encantó. Dentro de un formalismo continuo, respecto de uno discreto, uno que viene de grande a chico, otro de chico a grande, se empapan cuando toman en cuenta la red reducida. La red reducida tiene que ver con los atractores. La red reducida tiene que ver con la criticalidad. Se juntaron muchísimas cosas acá. Y luego otra cosa, pues aquí pueden tener distintas partes del espermatozoide, del flagelo. No es una cosa homogénea, puede ser una cosa que tiene distintos comportamientos según donde se coloca. Entonces se puede empezar a acoplar esto. Esto nos mete en el mundo de las dinámicas espaciotemporales. Entonces aquí también hay muchísimo que explorar. Algunos trabajos preliminares existen, están en las tesis de algunos estudiantes, pero eso es todo otro mundo. Y luego aquí ya son ecuaciones, pero son ecuaciones de movimiento. Ustedes pueden tener las ecuaciones de movimiento. Hay un formalismo que se llama de Frenet-Serret, en lo cual si está algo moviéndose aquí, lo que ustedes ven
es cómo se comporta el vector tangente y el vector normal, y se montan sobre el espermatozoide y van viendo cómo descubre el espacio. No es un origen de un eje de coordenadas y euclidiano y que ven cómo se describe lo que ocurre aquí, sino que van sobre la partícula. Un poco como cuando fluidos se habla de descripciones que son lagrangianos o que si son, ya no me acuerdo del otro nombre. Pero bueno, entonces aquí hay unas ecuaciones que dicen cómo se mueve esto. Esa es la tangente, esa es la normal. Y luego lo que sucede es que cuando describen esto, aquí dentro de esto entra el radio de curvatura. Si fuera un círculo que da vueltas, aquí este es el radio es la curvatura y tiene que ver con el inverso del radio del círculo. Pero aquí lo que estamos diciendo, ¿sabes qué? Ese radio está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? Porque fíjate que la derivada del calcio me cambia mi dirección. Si meten ustedes esas dos cosas, se hicieron modelos y simulaciones de esto y se entendió algo del problema. Esto es mecánica. Y aquí, esto es nada más para que vean ustedes, la raya roja es la raya que les dice la concentración de la derivada del calcio y la derivada de la concentración de calcio, y la otra es la curvatura. Y aquí están viendo, pero es experimento, están viendo cómo se siguen las dos cosas. Aquí se vieron que había ciertos parámetros, se estudió todo este tipo de sistemas, fue una tesis de licenciatura de alguien, y se llegó a la conclusión, después de hacer muchísimas pruebas y de cotejar todo esto con experimentales, que resulta que si había aquí hay una frecuencia de lado natural en el sistema y hay una frecuencia natural para la bioquímica, y si las dos son del mismo orden, que es este caso de acá, entonces se tiene la quimiotaxis. Y aquí es nada más una cosa que se pudiera ver que lo que originalmente se había dicho cuando les enseñé el primer dibujito que no había quimiotaxis en este erizo de mar, que es el purpuratus, pues resulta que sí la hay, pero lo que sí la hay, pero solamente la hay si lo que sucede es que el gradiente de la espera es muy, muy pronunciado y si está uno muy cerca. Esos son experimentos fantásticos, ¿no? que se hicieron, sí, hace poco por primera vez se pudo ver esto. Y luego aquí esto ya me lleva a la fecundación interna, y dentro de la fecundación interna, pues yo creo que voy a necesitar al menos unos 10 minutos, también porque empezamos un poco tarde. Espero que no haya problema. Entonces aquí se tiene la fecundación interna. La fecundación interna es otra historia. Aquí hay un tracto femenino. Y acá hay todo tipo de distintos comportamientos. Aquí está la vagina, y luego viene el útero, y luego viene este canal que está aquí, el oviducto. Y esto lo que les quise enseñar en esto es que a mí me vuela la tapa ver estos resultados experimentales, lo que se está observando. Creo que esto fue en cerdo. Lo que se está observando y la precisión con la que se observa. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que había un canal importante que era el Catsper? Aquí lo que están siguiéndole es la pista de un espermatozoide que está metido en todo lo intrincado de esta parte del oviducto, cómo se mueve, pero además está registrando si tiene o no tiene activo el Catsper, si ese canal está actuando o no está actuando. Y además, esto es algo en vivo. No es en un Petri. Eso a mí, de plano, es algo que se me hace apasionante e increíble. Ahora, si tenemos esos datos, imagínense lo que no se puede hacer con la parte de modelación. Entonces, aquí nada más como un ejemplo, lo que tienen aquí es una vagina entre los espermatozoides, pasan aquí al útero, y luego del útero pasan al oviducto, aquí es donde está el huevo, aquí es donde se hace la fecundación, y luego acá les dije la palabra quimiotaxis. Aquí ocurre una cantidad de cosas. Aquí hay el movimiento controlado por diferencias térmicas, termotaxis. Hay quimiotaxis. Hay gente que incluso ha hablado sobre la transmisión de información y se habla de infotaxis que está ocurriendo acá. Y dense cuenta, por ejemplo, aquí algo. Cuando están ahorita en una parte, hay una parte que es esto de aquí, esto es el istmo, esto es la ámpula, es el oviducto, ¿no? La estructura del istmo, la primera, acá hay muchísima estructura. No crean que es una
una manguerita ahí, ¿no? Hay muchísima estructura. De la ámpula, miren lo que sucedió. Entonces, esos son problemas fascinantes, súper complejos. Aquí está cómo se ve la ámpula. El espermatozoide tiene que moverse en lo blanco. O sea, no es que se mueva así nada más por donde quiera. Tiene que escoger caminitos que están viendo aquí. Aquí está cómo está el istmo, aquí está cómo está la ámpula. Aquí de nuevo ven las trayectorias que se van siguiendo. Aquí viene lo que les decía del Catsper. Y digo, esta cosa es que son experimentos que son en vivo. No es un tubito, esto está todo súper enrollado, súper, no sé, pues sí, es intrincado. Bueno, aquí lo único que quiero decirles es que si algo está pasando ahorita en la biología es que la parte experimental está siendo tan impresionante que por un lado se descubren cosas que eran inimaginables antes y por otro lado ponen un reto teórico que es fantástico, ¿no? Tener todo esto a la mano, ¿no? Entonces, ese reto teórico aquí lo que estamos viendo es que lo que les había dicho que el espermatozoide cuando entra aquí cuando entra acá, es incapaz de poder fertilizar, no puede fertilizar. Y tiene que irse capacitando acá. Y ese proceso de capacitación lo estamos entendiendo aquí a través de nuevo de una red regulatoria. Y aquí está el medio externo, aquí están las membranas, aquí está el citosol, aquí está aquí sí hay retículo endoplásmico. Entonces, aquí todos estos son canales de todo tipo, color y sabor y que están interaccionando, que se sabe mucho de esto. Este es un artículo, es parte fundamental de la tesis de doctorado de Alejandro Aguado y que felizmente les podemos decir que el día de ayer, después de un año, de 10 meses de batallar, contestando 70 preguntas y todo, va a salir publicado en 2 o 3 días. Entonces, estamos muy contentos. Pero ahora, lo que sucede es que los sistemas que se capacitan tienen los espermatozoides y la pregunta es, bueno, ¿todos se capacitan o no? Y no, se capacita una fracción, y es una fracción que es un tercio. Y entonces, ¿por qué es un tercio? Y eso es lo que tratamos de entender con estos modelos. Entonces, este modelo de la red se complicó. Entre otras cosas de la complicación de la red, es que si antes podíamos hacer una aproximación de que todo avanzaba en forma síncrona, aquí no. Aquí hay tiempos de unos, tiempos de otros, diferencias grandes, hay la sincronía. El manejo de la sincronía es una complicación notable. Y de hecho, la forma en que le dimos la vuelta a la sincronía es metiendo ruido, o sea, metiendo un tratamiento de tipo probabilístico. La forma del tratamiento del tipo probabilístico en la que se tenían unos nodos que eran nodos concentradores de la información que venía de distintos sitios, esa forma, esa estructura que se hizo, seguimos lo que se sabe de redes neuronales. Utilizas otra cosa de otro lado. Vienen las redes neuronales. Y se tuvo que definir lo que era un estado capacitado. Es un estado capacitado si está hiperpolarizado, si tiene alto el calcio, si tiene el pK alto y el pH alta. Todo esto tiene un chorro de bioquímica y es lo que nos dicen los compañeros experimentales. Y lo que sale de todo esto es que un elemento que rige el porcentaje de capacitados es la heterogeneidad que se tiene de los transportes iónicos. En una población, ¿qué tan heterogéneos son unos con respecto de otros? Y ese grado de heterogeneidad es el que controla la capacitación. Bueno, estos ya son cálculos en que se hace eso. Esta variable de aquí es precisamente la dispersión de la distribución de la heterogeneidad y se ve que cuando la dispersión es la desviación estándar. Cuando la desviación estándar es chiquita, no ocurre nada y cuando ya llega a estos valores, esta zona blanca de aquí, esas mesetas blancas, son mesetas que tienen la capacitación con un porcentaje como el experimental. Y luego no nada más eso, de estar haciendo ese estudio podemos aprender cosas que no se podían calcular experimentalmente en una forma inmediata, sino experimentos muy sofisticados, pero nos está diciendo qué pasa si tú bloqueas uno por acá, otro por acá. Y entonces, en esto que les estoy enseñando, lo que se está estudiando es que la función o se disminuye o se aumenta, lo vuelve más activo o lo adormecen, pues. Entonces, por ejemplo, aquí está este Catsper. El Catsper, si lo que sucede es que se bajó su función, casi se bloquea,
cuando el Casper se bloquea, hagan lo que hagan con todos los demás, siguen ustedes esto aquí, la capacitación es 0. Necesitan el Casper. El slot 3, hagan lo que hagan, es 0. ¿Sí? Ah, caray, pues este y este son mis candidatos para un tratamiento de control de la fertilidad, o sea, un anticonceptivo masculino. Puede venir por acá. Y es un anticonceptivo masculino que no involucra todo el desastre de la red hormonal que viene con anticonceptivos femeninos. Entonces hay trabajo que está diciéndose por acá y es una de las principales motivaciones de esto. Y aquí se ve cómo se relacionan unos con otros, qué pasa cuando uno inhibe o uno activa. Y esa información no se podría tener si no se tuviera un trabajo global, que es un trabajo sistémico, y que te da la biología de sistemas, que te da el enfoque de sistemas complejos dentro de la biología. Ahora, aquí está la reacción acrosomal. En los mamíferos, la puntita esta que está acá, tiene un núcleo, la cabeza acá, y luego tiene aquí una bolsa en la que hay un compuesto dentro que se llama, que es donde está el líquido acrosomal, es el acrosoma, y luego tiene aquí la membrana. Y lo que sucede es que, si ven aquí ustedes la membrana acrosomal interna, la externa, y la membrana de la célula, el acrosoma, todo, entonces aquí lo que están viendo es que cuando hay un momento en que esas dos se aproximan, más bien, esta de acá se aproxima con esta. Aquí están viendo, están separadas, se empiezan a aproximar. Cuando se aproximan, se funden, forman vesículas, y entonces, ¿qué? Esas son las vesículas. Lo que está acá adentro sale. Esa es la reacción acrosomal. Y esa reacción acrosomal es indispensable para la fecundación, pero ocurre ya en etapas mucho más avanzadas, en las etapas en las que ya se está cerca del huevo. Entonces se estudió la reacción acrosomal, se hizo un modelo de ese tipo de cosas, lleno de biología aquí metido. Ese sí se pudo tratar de forma síncrona, es discreto también, y este modelo, con este modelo se construyó, ahora sí, otra red que está por acá, y esto es un artículo que salió hace un par de meses en Frontiers in Physics, en Physiology, y es la tesis doctoral de Andrés Aldana, que yo creo que recibe el doctorado en un mes. Y aquí, ¿qué sucedió? Que hay una que factores esenciales para poder tener la fecundación son dependientes del pH, cómo el pH contribuye para que esto ocurra o no ocurra. Y de nuevo, es la heterogeneidad en transportadores iónicos la que controla el porcentaje de los espermatozoides que tienen reacción acrosomal. Aquí estos ya no, pues para nada, para esto, pero de nuevo son los mismos, los atractores, y aquí lo que se ve es el efecto de la progesterona, y cómo esos atractores que están ahí, ahora afectalos y ve cómo se brinca de un atractor a otro atractor, de un atractor que no puede fecundar a uno que sí puede fecundar. Y es el tipo de cosas que se están viendo aquí. Hay unos que son espontáneos, otros que no se pueden activar, y otros que se pueden inducir. De nuevo, aquí hay una forma de control de fertilidad a favor y en contra. Entonces, eso está explicado acá. Y esta transparencia lo que está enseñando es realmente el efecto del pH. No me da tiempo de verlo, pero las conclusiones es que los espermatozoides capacitados deben tener la capacidad de canalizar esto. Cambios fijos en el pH, o sea que no son dependientes del tiempo, reducen el espacio de atractores. Al disminuir esto, disminuye la capacidad. La canalización acrosomal mejora la reacción acrosomal. Cambios transitorios, tal cosa. Regulación de pH es fundamental para eso. La regulación podría aumentar la fertilidad y desarrollo de esto. Existen diferentes grados de actividad para distintas moléculas de la reacción acrosomal. La heterogeneidad bioquímica existente en el espermatozoide no es, esta es fundamental. La fundamental es el papel del pH. Y esta otra, la heterogeneidad bioquímica existente en el espermatozoide no es completamente aleatoria, se tiene que mantener una estructura determinada y eso es fundamental, cómo es esa heterogeneidad. No se confunda aleatorio con heterogéneo. Heterogéneo es que no es homogéneo, aleatorio es que de plano no hay estructura. La estructura de la heterogeneidad determina la función de la fracción de los espermatozoides.
Y esta parte de aquí es como que la cereza del pastel. Este es un trabajo que se desarrolló por colegas que están en el Instituto de Biotecnología. Este laboratorio lo dirige Alberto Darson, pero esta parte se hizo con una colaboración allá adentro del Instituto de Biotecnología y del Laboratorio de Imágenes, con un grupo experimental liderado por, por Gabriel Corquiri, y luego se hizo una colaboración con un matemático brasileño que trabaja en la Universidad de Bristol, que había trabajado mucho sobre modelos matemáticos de esto. Y entonces, a la hora de que se juntaron todos esos estudios, salió una gran sorpresa. Voy a tratar de poner cuál es el problema. Cuando tienen ustedes algo que es como un... A ver, voy a quitar el reloj. Tienen ustedes algo que es como un flagelo, como de un látigo, pues lo que tienen es algo que está haciendo así, y está así, moviéndose, ¿no? Ahora, el motor que está acá adentro, los microtúbulos, no es simétrico cómo se colocan en un corte transversal. O sea, no pasa lo mismo de un lado que de otro lado. Hay una simetría. Y una simetría de la máquina, cómo se convierte en una cosa simétrica en las formas de los cambios de curvatura. Y eso, pues, como que no se entendía. Ahora, el asunto es que en el 2008, en el Instituto de Tecnología, este grupo que les mencioné, por primera vez sacó mediciones que son mediciones en 3 dimensiones del nado. Todos los otros eran nados en 2 dimensiones que están en una caja de Petri y que se van y que se acumulan abajo en el vidrio y son círculos, ¿no? Que les enseñé. Pero de hecho no se mueven círculos, se mueven con unas espirales, con unas cintas que se están moviendo así. El primer experimento que se pudo ver eso se desarrolló aquí en México y sacó un premio como la imagen, el desarrollo de imágenes más importante del año en la revista de eso, ¿no? Y entonces ahora ya pasamos a 3 dimensiones. Toda la teoría del brasileño era con matemática bidimensional, pero ahora hay que ir a una matemática tridimensional. Y platicando con él, decía un gran amigo de todo el grupo, hablando con él, dice, pues mira, mi matemática estaba muy bonita, pero pasar de 2 a 3 dimensiones es otra historia. Y la verdad de lo que está ocurriendo está en 3 dimensiones. Entonces se juntaron e hicieron un trabajo. Y en el trabajo lo que hicieron es que se dieron cuenta que no es que haga así y así, nada más hace así. O sea, hay una sola curvatura. Pero que lo que pasa es que, o visto así, hace así, pero luego lo que hace es que se voltea. Entonces, esto que hizo así, cuando se rompe, el hecho de que se volteó para acá y luego se voltea para acá, la cabeza es el que hace parecer que hace así y luego así. Pero todo el tiempo está haciendo así, nada más en una dirección. Y ahí está la simetría metida. Y visualmente, por verlo en 2 dimensiones, parecía simétrico, pero es asimétrico gracias a que se incluye otro grado de libertad que tiene que ver con cómo gira la cabeza. Y eso, este es un video de eso. Ya con esto acabo. Bueno, está mejor eso que mi ejemplo del relojito, pero ahí va. Entonces, ahorita con eso quiero llegar a las conclusiones finales de esto. Y entonces, lo que estábamos viendo, consideraciones sobre la fertilización externa en invertebrados marinos. Y aquí las conclusiones es un análisis sistémico por medio, que la palabra sistémico, biología de sistemas,
propiedades globales por medio de redes regulatorias contribuye al entendimiento de la electrofisiología del flagelo, aclarando la función e interrelación de sus componentes, se pone de manifiesto efectos de la acción de varias drogas y bloqueadores de canales. Por medio de modelos, el estudio teórico demuestra que Casper, que no se había considerado, es el canal de calcio dominante, y ese es el que controla de acuerdo a la direccionalidad del nado, mientras que los otros canales son secundarios. Las redes, y el otro punto es que desde un punto de vista de biología fundamental, física fundamental, ciencia fundamental, las redes de señalización de calcio relevantes para la fecundación operan en un régimen crítico. De la fertilización, el modelo muestra que la heterogeneidad en la distribución de los transportadores iónicos determina el porcentaje de capacitación. El canal de potasio, que se conoce como SLO3, los niveles de pKa y el comportamiento de Casper, ahí se me pasó ponerlo, todo eso se pueden aumentar o deprimir la capacitación y por ende la fertilidad. La alcalinización promueve la reacción acrosomal, la heterogeneidad fisiológica regula la acción acrosomal y esta investigación es relevante para la fertilidad. Entonces aquí es nada más esto de los colaboradores que han trabajado con esto. Quizás lo que más quisiera yo enfatizar, los amarillos son estudiantes que han estado acá. Los estudiantes que tienen doble asterisco son estudiantes que ya terminaron. Esta es una maestría. Ella hizo su doctorado en otra área, pero contribuyó acá. Él está a punto de sacar el doctorado. Él sacó su doctorado. Los dos puntos tienen doctorado, todos los otros están ahí, unos son licenciatura, ¿no? Los demás es la colaboración que se ve, que es mucho del Instituto de Ciencias Físicas con el Instituto de Biotecnología. Hay la colaboración con esta persona que está en Bristol y otra colaboración muy importante con un colega que está en Portugal. Estos son los trabajos que salieron de esta parte que les he reseñado. Esto es una puntita de lo que se hace en todo ese proyecto, porque si se van ustedes al trabajo experimental, que consta de como 30 años de experiencia hacer esto, esto se triplica o se cuadruplica el tipo de la cantidad de trabajos. Y esto fue nada más una cosa que no pude aguantar. Estoy hablando de analogía o no analogía. Me encontré hace poco, porque estoy hablando de una cosa en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que hay una relación muy cercana entre el cerebro y el testículo. Y hay una relación muy cercana entre las células neuronales y los espermatozoides. Entonces, creo que aquí lo que están viendo es que el estudio de sistemas complejos aplicado en la ciencia está lleno de sorpresas. Como que ese elemento de sorpresa es muy importante. Y por último, ya hablando de sistemas complejos, la aplicabilidad en todo tipo de cosas de relevancia social, cosas de relevancia de urbanismo y todo eso, es enorme. Y si bien este sistema, este premio Nobel se dio para cuestiones más bien climáticas y en general la teoría de sistemas complejos, en todos lados existe, sobre criminalidad, sobre redes ferroviarias. Con un colega estaba trabajando sobre las carreteras, cómo se desarrollaron en Mesoamérica, cosas estilo. El mundo que tenemos ahorita, con la cantidad de información que tenemos ahorita, con lo interrelacionado que está ahorita, pide a gritos el desarrollo de una área de trabajo que es esta área de los sistemas complejos. Ya con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. A nombre de todos, te agradezco este excelente y bonito coloquio que nos has presentado y además de tu entusiasmo sobre todos estos temas, son realmente muy interesantes y que se ven reflejados, yo creo, como lo comentaste, en el otorgamiento del Premio Nobel. Pues te agradecemos otra vez, Gustavo. Gracias por tu interesante coloquio, bonito coloquio. Pues gracias a ustedes, como vienen muy bien, me divierte mucho hacer esto. Así que muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esperamos tenerte pronto otra vez. Y bueno, con esto terminamos nuestro coloquio de hoy. Hasta luego. Pues gracias por la invitación y por la oportunidad. Hasta luego. Estamos en contacto, Gustavo. Hasta luego.